los pecados de los últimos tiempos. Pecados de los últimos tiempos. Vamos en esta noche a analizar de qué forma la Biblia nos muestra que después de todos los acontecimientos y los desastres ecológicos y todos los maremotos y la lluvia de meteoros y la situación tan grave en la que el mundo ya ha comenzado, como acabamos de leer anteriormente el reporte de este científico ecologista, el mundo está ya gritando auxilio, está manifestando síntomas de degradación y de enfermedad. Vamos a ver que los seres humanos que van a habitar este planeta donde estamos tú y yo en este momento, nosotros, primero Dios, no vamos a estar ya en esta época, vamos a ver qué es lo que mantiene ocupadas sus mentes, sus corazones, cuáles son los pecados de las personas o de los seres humanos en los últimos momentos, en los últimos estertores de vida del planeta Tierra. Dice Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La muerte de la tercera parte de la humanidad que sobrevivirá será el desastre más catastrófico desde los días del diluvio, como lo pudimos ver en la clase anterior. Sin embargo, el resto de la humanidad que va a quedar en este planeta y que no fue muerta por todas estas plagas, de acuerdo a la Biblia, no se van a arrepentir. Esto nos muestra algo muy interesante del perfil psicológico y espiritual del ser humano que ni los antropólogos, ni los sociólogos, ni los psicólogos pueden percibir a través del método científico, porque esto es de carácter espiritual 100%. Cuando dice la Biblia que los hombres, en primer lugar, no se arrepintieron de las obras de sus manos, esto nos habla que el ser humano no puede estar en paz consigo mismo hasta que no se reconcilie con su Creador. La insatisfacción interna del ser humano lo lleva a adorar a cualquier cosa. Y cuando el ser humano rechaza, cuando el ser humano cierra sus ojos a la verdad y cierra los ojos a la luz, el ser humano acaba creyendo en cualquier cosa. Cuando el ser humano le da prioridad a cualquier cosa que no sea Dios, comienza el ser humano a convertir todas las demás cosas de su vida en lo que se califica como la idolatría. O sea, estatuas al trabajo, a los deportes, a la novia, al dinero, a la carrera, etcétera, etcétera. Y cuando dejamos de tener a Dios en primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, aunque nosotros inconscientemente no lo sepamos, tú puedes en esta noche hacerte un análisis y preguntarte, de las 18 horas que tienes diarias, ¿a qué le dedicas más tiempo en este día? O ayer, o antier, o antes de antier. ¿Cuánto tiempo de las 18 horas que tú tienes se las dedicas a Dios? Si Dios nos pide el diezmo del tiempo y nos pide el diezmo de nuestras ofrendas y nos pide etcétera, etcétera, necesitamos entender eso. Que Dios quiere que nosotros entendamos que nuestra principal meta espiritual es conocerlo. Y que si yo organizo mi tiempo alrededor de Dios, y no es Dios mi prioridad desde que yo me levanto, y no tengo tiempo ni siquiera para tener devocionales con Dios, estoy cayendo inconscientemente en la idolatría. Miren ustedes, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27 en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 27, versículo 15, ¿cómo se pronuncia esta maldición? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Dios lanza una maldición. ¿Qué significa maldición? Hablar mal. Cuando Dios dice, va a suceder esto, si no haces esto, eso es una maldición.
En el momento en que Dios dice, si tú no haces esto, te acarrearás esto, tú eres, al desobedecer y al independizarte o al creer que eres autónomo, uno mismo acarrea sobre su vida las maldiciones. Porque así como Dios ha hablado para decir, bendita será tu entrada, tu amasar, el fruto de tu vientre, tu trabajo, tu entrada, tu salida, etcétera, etcétera, al mismo tiempo, si nosotros no nos sometemos y no obedecemos lo que Dios nos manda, lo contrario vendrá a nuestra vida. Dice uno de los salmos, amó la maldición y esa le sobrevino. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos bajo un universo que está operando bajo leyes. Y así como yo no puedo caminar por una barranca porque hay una ley de la gravedad que funciona a las 24 horas y me voy a ir a la barranca si doy un paso en falso, así mismo hay leyes, hay sensores espirituales que operan las 24 horas. Y cuando nosotros violamos estos sensores, estas leyes espirituales, ponemos en operación las leyes contrarias y todas son hacia nuestra autodestrucción. En el Salmo 115, el salmista explicó la idolatría en los versículos del 4 al 8, Salmo 115 del 4 al 8, dice el salmista, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, escuchen, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Miren ustedes lo que se encuentra detrás de la idolatría. Yo hace 2 o 3 días ahí en la colonia donde vivimos, en Toluca, pues en cada calle pusieron una mesa celebrando el Día de Muertos. Y pues ahí los vecinos, uno llevaron tamales, cañas, manzanas, atole, un pan de muerto, ahí esos son dedicados a los ídolos. Y ahí está una de las señoras encargada de todo esto y de recolectar todo, ¿verdad? La señora Richelieu. Y le dije, ahora, ¿y cuándo van a venir los muertitos a comerse eso? Me dice, ¿de qué me está usted hablando? Le dije, ¿para qué es todo esto? Me dice, pues para los muertitos. Le digo, ¿cuándo van ellos a levantarse a comérselo? Ah, pues es una tradición, es una costumbre. ¿Y quién se encuentra, le pregunté, detrás de esta tradición y detrás de estas costumbres? Bueno, pues que son tradiciones del pueblo mexicano, etcétera, etcétera. Y le dije, mire, cualquier tradición, cualquier costumbre que no tenga su origen en la palabra de Dios y que invalide la palabra de Dios. Y me dice, ¿qué es la palabra de Dios? Le dije, la Biblia. Cualquier cosa que usted vea en la Biblia que nos muestre lo que se encuentra detrás de las fiestas tradicionales y aparentemente, pues es cosa del pueblo, se encuentran las obras de los demonios. Bueno, la señora yo creo que no durmió el día de antier que le hablé estas cosas, porque dice la Biblia que semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, cuando nosotros comenzamos a darle lugar a la idolatría, ¿qué cosa sucede aquí en este pasaje? Los ídolos tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. O sea, comenzamos a quedarnos mudos, ciegos, sordos, sin oler, sin palpar, sin andar y sin expresar nada con la garganta. O sea, la Biblia retrata a los seres humanos exactamente iguales a los ídolos, porque cada quien hace lo que bien le parece de acuerdo a la imagen que tengas. Si yo hago un ídolo es porque yo creo que ese ídolo, ¿verdad?, me va a hacer un beneficio, pero yo estoy proyectándome y me estoy dando cuenta que exactamente lo que el ídolo no puede hacer es lo que yo tampoco puedo hacer. Y dice la Biblia que tú te puedes convertir en una persona insensible por causa de la idolatría. Ahora, en Apocalipsis dice en segundo lugar que no solamente los seres humanos van a continuar con estas costumbres, con esta idolatría, con esta forma tan pagana de rendirle culto. En primer lugar, ¿verdad?, los muertos pues ya no están ni siquiera en sus tumbas, están las almas allá en el cielo o están en el infierno, ellos no ven lo que tú les llevas, o sea, es rendirle culto, como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Estás en el aire, o sea, como en un limbo, es como vivir una irrealidad, culto a los muertos. Imagínate cuáles muertos si los muertos ya están muertos. Pero en fin, ¿verdad? Vamos a analizarlo profundamente con la Biblia en esta noche. Dice la Biblia, en segundo lugar, ligando la idolatría
a los demonios, ni dejaron de adorar a los demonios. Miren ustedes en Deuteronomio 32, versículo 17, que Moisés reprocha al pueblo de Israel que cuando ellos no traían la ofrenda exactamente en la puerta del tabernáculo, ahorita lo vamos a ver, cuando Dios les dijo, aquí la ofrenda la trae a la puerta del tabernáculo, o sea, no me traigas tu chivito y me lo mates ahí atrás de un árbol, o atrás del huizáchel, o en la parte occidental del tabernáculo, o atrás del tabernáculo, tiene que ser aquí donde quiero que hagan el sacrificio. Dios determinó el lugar geográfico, la puerta del tabernáculo, para que ahí sacrificaran sus animales. Y en el versículo 17 de Deuteronomio 32, dice que sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Veamos esta verdad en el libro de Levítico, capítulo 17, de qué forma la Biblia nos abre el panorama y nos muestra todo el mecanismo de la idolatría relacionada con los espíritus malignos llamados por Jesucristo demonios. Dice en Apocalipsis Levítico 17, versículo 3, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere, ¿a dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó. Versículo 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová otra vez, a la puerta del tabernáculo. Versículo 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Qué simbolizaba la puerta del tabernáculo? ¿Qué dijo Jesús en Juan 10? Yo soy la puerta. Entonces, Dios nos está diciendo en el Antiguo Testamento, si no es en la cruz. Jesús dijo, yo soy la puerta. Si no es a la entrada, que es Jesús la puerta, si no es en la cruz, donde tú no te vas a encontrar conmigo, cualquier otro lugar, cualquier otra religión, cualquier otra costumbre que no sea y que no venga por la cruz, es a los demonios. Es a los demonios. Pero yo le estaba dando a mi santito. Pues aunque tú no estés consciente, repito, y aunque tú no estés totalmente capacitado para poder discernir esto, la Biblia es precisamente el libro que nos abre la puerta y que nos corre las cortinas y nos muestra qué se encuentra detrás de tantas cosas que consideramos inocentes. Pero Dios lo considera muy grave, porque la Biblia nos revela que hay un mundo espiritual de espíritus que están tratando de llevar al ser humano a hacer sacrificios, a hacer peregrinaciones, a hacer ritos, a hacer ceremonias, a hacer fiestas que no sean a través de la cruz. Y la Biblia lo considera un sacrificio a los demonios. Bueno, alguien podría decir, esto es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vayamos a 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10, dice la Biblia, versículo 20 al 21, 1 Corintios 10, 20 y 21, antes digo, vean ustedes cómo se reenfatiza la enseñanza del Antiguo Testamento, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Cuando nosotros entramos a cualquier sacrificio, a cualquier rito, a cualquier cosa pagana, la Biblia dice que tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata. Y nos hacemos sin que nos demos cuenta partícipes o estamos participando de algo donde los espíritus del mal están controlando precisamente ese tipo de rito, ese tipo de religión, ese tipo de costumbre. Versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta el Espíritu Santo. Esto nos resuelve, ¿verdad? Y nos contesta si un cristiano puede participar en un rito pagano. Una vez me preguntaron, oye Armando, fíjate que pues yo fui el otro día ahí por la China y hay unos templos de Buda. ¿Y puede un cristiano entrar o ir el cristiano a una iglesia que no sea cristiana y entrar a la iglesia y admirar las cosas de la iglesia, etcétera, etcétera? Claro que sí, tú puedes entrar al templo de Buda cuando no estén celebrando el rito a Buda. Tú puedes entrar a un templo, el que sea, para admirar las cosas y aprender cómo operan los demonios y las cosas que están por ahí, para aprender y a ilustrarte. Pero si hay un rito celebrándose de cualquier religión y tú entras, dizque para participar, aunque dices, yo no nomás vengo a ver como los chinitos nomás milando, nada más como los chinitos milando, vas a salir con 3 o 4 lagartijotas de este tamaño en tu corazón. Porque la Biblia nos dice que no podemos participar, no podemos hacernos miembros, ¿verdad?, de algo que está ofendiendo gravemente a Dios. Y esto es precisamente lo que la Biblia trata con lo que se llama la brujería o la adoración a los demonios. Estos 2 versículos de Apocalipsis nos revelan que aparte de que la gente no va a querer arrepentirse, la humanidad, antes de que venga Cristo, regresará a la adoración de los demonios, los espíritus, ¿verdad?, del mundo de las tinieblas. ¿Saben ustedes que hace algunos años salió una nueva filosofía? Bueno, ya viene el comunismo, la dianética, la masonería, que es más antigua, y ahora se llama la nueva era. ¿Qué cosa es la nueva era y qué se encuentra detrás de la nueva era? Bueno, la nueva era tiene como principal enfoque, escúchame con cuidado, lo que se llama canalización. La canalización a través de seres de otros mundos. Una de las más grandes exponentes de la nueva era, la artista de cine de Hollywood, Shirley MacLaine, escribió en uno de sus libros, yo escribo mis libros y encuentro que una voz, un espíritu me dice lo que tengo que escribir. Ella le llama a esto canalización, o sea, ella es el canal de ese espíritu a través del cual el espíritu está escribiendo. Esta palabra canalización es una gata solamente que revolcada de la palabra espiritismo y se le cambió el nombre a los mediums con canalizaciones. Entonces, en el espiritismo tú entras a una reunión y una persona se pone a hacer contactos con los espíritus, se agarran de las manos, invocan al espíritu de doña Pachita, al de Cuauhtémoc, y te traen mensajes de tu mamá, de tu abuelito. El espíritu habla a través del medio, por eso se llama mediums, y él transmite del más allá los mensajes de los muertos. La Biblia dice que esos espíritus que hablan a través de las reuniones espiritistas y a través de la nueva era son espíritus de demonios. Primera de Timoteo 4, versículo 1 y versículo 2. Espíritus engañadores de demonios. Ha sido pues en estos últimos años donde hemos podido contemplar cómo ha resurgido el satanismo, la brujería, el estudio de los fenómenos paranormales, la hechicería, la magia blanca, la magia negra, los libros ahora de Harry Potter. Nunca, jamás en tu vida permitas que tu hijo lea a Harry Potter, ni que rente películas de Harry Potter, ni que vaya a ver una película de Harry Potter. Son los libros y las películas y la filosofía de la magia donde a los niños les enseñan que existen brujos buenos y brujos malos y los preparan sin que te des cuenta tú ni tus hijos para que puedan comenzar a infiltrarse o involucrarse en el espiritismo y en la brujería.
Es uno de los ataques más grandes y más sutiles contra la infancia. Los principales exponentes de todo este ocultismo en el cine, de los libros de moda, recetarios de brujas, los grupos de rock, etcétera, etcétera, todas las diferentes asociaciones y grupos satánicos, iglesias satánicas que están tratando de desviar al mundo de la verdad de Cristo, son obra del mismo infierno. Actualmente, otra cosa que vemos en los cines es el crecimiento de los monstruos. Ahorita ya salen monstruos y ya nuestros hijos ven a Frankenstein, que nos espantaban a nosotros hace 20 años, y se burlan de Frankenstein, se ríen. Yo me acuerdo, vi a Frankenstein y no dormí en 2 días. Y ahora Frankenstein parece Pinocho comparado con todos los monstruos que hay. Godzilla, y monstruos y demonios y personas y brujería y todas esas cosas, y ya los niños están acostumbrándose. ¿Por qué, verdad? Porque el diablo está preparando a los niños precisamente a acostumbrarse a ver esos monstruos y a no asustarse, para que cuando invadan este mundo, las fuerzas satánicas, a través de las perversiones y mutaciones genéticas que estudiamos ya en la 4ª y 5ª trompeta, a nadie le puedan sorprender. Imagínate que se le aparezca un día un demonio a tu hijo, ella en su mente está acostumbrado a ver esos monstruos, esos demonios, ya no lo van a espantar, y le va a hacer caso al demonio. En lugar de que se espante y lo reprenda, va a ser como si fuera su cuate. Y esto comenzó desde E.T., el extraterrestre, donde el niño inocentemente hacía contacto con el extraterrestre, y se ve el extraterrestre y como si fuera Cristo le promete volver por él, y el niño queda toda su vida creciendo en que el extraterrestre será su salvador. Todos son sustitutos de Cristo y de la Biblia, todos absolutamente. Pero el mundo, dice la Biblia, 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Mas a vosotros, dice la Biblia, Él resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros no estamos en tinieblas. ¿Y por qué entonces, si no estás en tinieblas, ves los programas que ves, les permites a tus hijos participar de esto, vistes a tus hijos de diablitos, vistes a tus hijos de brujas? Ahí no tiene nada que vete una tarántula ahí en el parabrisas de mi coche. ¿Por qué, si eres hijo de Dios? ¿Dónde está el celo por las cosas de Dios? Esto no es un chiste, ser cristiano es ser un soldado, y es pelear y hacer la guerra contra los espíritus de maldad. Esto no es un chiste, todo tiene consecuencias trágicas, y Dios nos ha llamado a combatir las tinieblas, a exponer las tinieblas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Quién, sino tú en tu vecindario, con tus cuñados, con tus tíos, con tus sobrinos? ¿Quién les va a decir que es Halloween si no eres tú y yo? ¿Quién? Pero cuando la sal pierde su sabor, dijo Cristo, no sirve para nada más que para ser pisoteada por los hombres. Cuando perdemos nuestro testimonio y nos comenzamos a adaptar, pues no quiero quedar mal con esto, ni tampoco con ellos, dice la Biblia, muchos creyeron en Él, pero no le confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria que viene de Dios. Ama más la gloria de tu familia, la gloria de tus amigas, la gloria de tus metas en la escuela, la gloria, y a los niños tenemos que enseñar a los chiquitos a sufrir por Cristo. Hijo, tú vas a tener que, esto es lo que te va a costar ser cristiano, ir en contra de todos tus amiguitos y de tu maestra, y que te hagan hacer un dibujo de los muertos, como me decía mi hijo Caleb. Papá me hicieron una calaveja, no lo hago, y puso el lápiz ahí, mi hijito, y se quedó así, sin hacer nada, y le pusieron 0, digo, te felicito por ese 0, en educación artística. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a sufrir, y ellos saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y se negaron a vestirse de brujas, y se negaron a hacer dibujos a los muertos, y se negaron a llevar ofrendas a los muertos. Y si los maestros quieren hablar con nosotros, que hablen con nosotros, pero nuestros hijos tienen que aprender desde niños a sufrir por Cristo. Él dio su vida en una cruz. ¿Ustedes creen que fue un chiste la muerte de Cristo en la cruz? ¿Para que nosotros viviésemos como nos da la gana? ¿Para que hiciésemos lo que nosotros pensamos que está bien? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar nosotros por Él? Si sufrimos con Él, dice la Biblia, reinaremos con Él. Pero si le negaremos, Él también nos negará. Hay grupos ahorita, tremendos propagadores del satanismo, como Ozzy Osbourne, que inició el grupo Black Sabbath, o el Sábado Negro. Llevaba a sus conciertos murciélagos,
pollos víboras les arrancaba así en los conciertos la cabeza y escupía la sangre sobre las muchachas que estaban esperando que les echara la sangre a los adolescentes que lo vitoreaban sin cesar. Los Rolling Stones se dicen ellos mismos embajadores de su majestad satánica. El grupo KISS, K-I-S-S, significa Kingdom Satanic Service, servicio satánico del reino. El grupo AC/DC, las letras denotan que son bisexuales, rompieron ventas de disco con su álbum Camino al Infierno. El grupo Motley Crue tiene sus portadas pentagramas, caras de chivos cabríos con sangre, cruces invertidas y el número 666. ¿Quién puede negar que todos estos son evangelistas de Satanás? Dios tiene evangelistas y Satanás tiene también sus evangelistas. En 1960, un hombre llamado Anton LaVey funda en la ciudad de San Francisco la Iglesia de Satanás y publica en el 63 la Biblia de Satanás. Esta iglesia tiene actualmente seguidores en Los Ángeles, San Diego, Nueva York y Ámsterdam, pero las más grandes iglesias de Satanás están en California. ¿Es sorprendente que esté incendiándose California? ¿Es sorprendente que a Terminator lo hayan nombrado gobernador de California? ¿Es sorprendente que hayan desaparecido más de 400,000 hectáreas de bosque en California? ¿Creemos que todo esto es coincidencia? ¿Creemos que todo esto es accidente? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué mensaje está enviando Dios desde el cielo? ¡Ya basta! Yo voy a juzgar a Sodoma y Gomorra, yo juzgué al mundo del diluvio, voy a juzgar California y voy a seguir juzgando hombres, matrimonios, gobiernos, compañías enteras, tu propia vida, si no se arrepienten. Ahora actualmente Marilyn Manson va a Monterrey y viene a México, aquí también. Ayer sacó su biografía. Marilyn Manson reconoce y dice, yo soy sacerdote de la iglesia satánica de Anton LaVey en California. A él lo nombraron sacerdote, este muchacho cantante que mide como 1,93 de estatura y que trae todo el cuerpo tatuado con la cara de vampiro, de demonio, de lagartija, de alacrán, la trae de todos sabores y de todos colores. ¿Y por qué se pone Marilyn? Por Marilyn Monroe. Manson, ¿quién fue Charles Manson? El que mató a una artista de cine, esposa de Polanski, un director de cine en California, y le pusieron cerdos con la sangre de la muchacha que estaba embarazada y le sacaron el niño, le abrieron cuando estaba embarazada. Y este Charles Manson que se puso un símbolo de Hitler, que está en la cárcel, por eso este muchacho Marilyn Manson, porque este hombre satánico es su ídolo. Y se están levantando en Monterrey las familias y los hombres, porque muchos se han suicidado por sus canciones. Tiene una canción donde él invita al suicidio. Y él dice, acabo de leer su biografía, dice, yo odio a los cristianos y yo odio a Dios. Mi madre, dice este muchacho Marilyn Manson, estaba leyendo su biografía, cuando yo era niño se sentaba en la cama y aparecían ratones en el suelo y platicaba mi mamá con los ratones. Su papá era un degenerado de él, excombatiente de Vietnam que quedó medio Lucrecio Borgia. Vivimos una época, ¿verdad?, donde la historia nos enseña que no se puede vivir en un vacío. Tú no puedes vivir en el limbo o en la nada, porque el vacío, ¿verdad?, con el que todos hemos nacido solamente puede estar llenado por Jesucristo. Tiene que ser algo con lo que llenemos nuestra vida. Y si no es Cristo con lo que llenas de tu vida, si no sabes que seguir a Cristo es pagar un precio, ir en contra del mundo, ir en contra de la marea, ir en contra de las modas, ir en contra de las filosofías. Si tú no sabes que eso es seguir a Cristo, no lo sigas. Abandona el ejército de Cristo, pero no te digas cristiano. De domingo a sentarte a calentar una mesa o una silla y entre semana portarte como un pagano y portarte como un idólatra y darle gusto a tu familia, darle gusto a tus amigos, a tus amistades, para no quedar mal con nadie. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. A Él le costó la vida, a nosotros, ¿qué nos ha de costar? Aún en Rusia, oficialmente se acaba de, en los últimos meses, aceptar el satanismo como una filosofía dentro de las universidades. El expresidente ruso Boris Yeltsin confesó que consultaba a los astrólogos y que sus consejeros principales son brujos. Regresamos a otros pecados de Apocalipsis y dice la Biblia que después siguen los homicidios y no se arrepintieron de sus homicidios.
En Juan 8, capítulo 44, el Señor Jesucristo habló acerca de lo que se encuentra detrás de un homicida, y vamos a tener que aclarar esto. Nosotros, los seres humanos, calificamos o clasificamos o dictaminamos que una persona es homicida cuando jala el gatillo, cuando clava el cuchillo o cuando le quita la vida a un ser humano. En el mensaje que di de las guerras y la Biblia, la perspectiva ética de las guerras, lo aclaramos muy bien eso. El que no lo ha oído, le recomiendo esta conferencia, Las guerras y la Biblia. Pero de acuerdo a Cristo, el homicida no es el que jala el gatillo o el que clava el cuchillo, sino ¿qué hizo que jalara el gatillo? ¿Qué hizo que clavara el cuchillo? Entonces Jesús dijo, cualquiera de ustedes, hoy no matarás, pero cualquiera de ustedes que odia a alguien es culpable de homicidio. O ustedes oyeron que la Biblia dice, no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y desear estar con ella, es adúltero delante de mi Padre. Entonces Cristo viene a profundizar los componentes del ser humano en su corazón y dice, yo conozco las intenciones y ahora quiero que ustedes tengan más luz bajo el nuevo pacto y entiendan que mi Padre ve la intención y no la acción, porque lo que hizo la acción fue la intención. Entonces, cuando Jesús dice en Juan 8:44 a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, escuchen cómo califica Cristo a Satanás. Lo califica de homicida. ¿Desde cuándo? O sea, ¿quién estaba detrás de Caín? Satanás. ¿Qué hizo que Caín odiara a su hermano? Satanás. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Por envidia. ¿Por qué Caín asestó ese golpe? Cuando Caín le dijo a Abel, vámonos al campo, Caín ahí ya era homicida. Porque desde que lo invitó a su hermano a irse al campo, ya traía el plan de asesinarle. Entonces nos damos cuenta que cuando asestó el golpe Caín sobre su hermano, consumó un acto que días antes ya había germinado y crecido en su corazón. Ese es el peligro de odiar a alguien. El odio crece como un cáncer, como un tumor. Crece sin que te des cuenta y crece y crece, y no necesitas matar a esa persona. Los sentimientos que tú tienes hacia esa persona te clasifican como un homicida. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vean ustedes los deseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando la mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De acuerdo a las últimas estadísticas de la revista Time, se comete un crimen violento cada 12 segundos en el mundo. Un robo cada 35 segundos. Una violación de un menor de 11 años de edad, de 11 años cada 3 minutos. Un asesinato cada 18 minutos. Un robo cada 2 segundos. Un auto robado cada 10 segundos. ¿Qué ha contribuido a que todo esto crezca? El odio de los seres humanos contra los seres humanos. Ahorita en el ministerio que tienen las mujeres, que se llama Tamar, que mi esposa dirige, me cuenta de los casos y me dice, Armando, fíjate que esa muchacha que llegó, tiene como un mes que se convierte y ¿qué crees? Le habla el esposo en la mañana que ya la dejó, con todos los hijos. Cuando mi esposa me dice eso, los seres humanos no podemos ver, lo podemos ver inmediatamente, porque esa muchacha, ¿verdad?, que se convirtió hace 6 meses y que la deja su esposo hoy en la mañana, inmediatamente puede decir, Señor, yo creí que cuando vinieras tú a mi vida, me ibas a arreglar mis problemas y mi esposito ya me iba a querer y ahora sí iba a arreglar la situación.
pero muy pocos seres humanos entienden que cuando Cristo entra a tu vida verdaderamente y ve Cristo que tú realmente quieres vivir para Él, lo primero que hace Cristo es comenzar a meter bisturí y hace cirugía en tu vida. ¿Qué les quiero decir? Que cuando Cristo viene a la vida de un ser humano y que Dios ve que ese ser humano está en serio con Él, le comienza a quitar a las personas que le hacen daño. Entonces, cuando mi esposa me comunica eso, ¿saben? Le contesto a mi esposa, dile a la hermana que gracias porque le quitó un tumor el Señor. Son tumores. Hombres malévolos, hombres que atormentan psicológicamente a las mujeres, hombres que se divierten haciéndole mal a las mujeres, hombres que creen que pueden andar con sus amantes y con otras mujeres, y esos hombres, Dios se los quita tarde o temprano. Son tumores que es como si te sale el cáncer, el cirujano te dice, es mejor extirpar ese tumor para que usted esté bien, pero la muchacha al principio no lo puede ver, que es una bendición que le ha quitado Dios ese tumor. Ese hombre que le iba a hacer la vida de cuadritos en el futuro. Y eso es lo que hace Dios con sus hijos y con sus hijas. Entonces, cuando nosotros vemos estas situaciones, las calificamos, pues yo creí que se iba a convertir, es que Dios sabe si se va a convertir o no se va a convertir. Y cuando Él sabe que no se convierte, te lo quita de tu vida o te la quita de tu vida. No te preocupes, Dios quiere tu felicidad y tu paz. Dios dice en 1 Corintios 7, no nos llamó a ser siervos ni esclavos de nadie. Nos llamó a ser libres. Y cuando alguna persona nos está haciendo demasiado daño, Dios dice, el que conspira contra ti, conspira contra mí. Isaías 41. Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Y más tarde estas mujeres, estos hombres, o viceversa, o lo que tú has perdido en la vida, o al novio que te quitaron, o a la novia que te quitaron, vas a darte cuenta cuánta sabiduría, cuánto amor, cuánta fidelidad y cuánta misericordia hay en Dios. Al principio nos duele y nos sentimos y estamos confundidos y no entendemos lo que está pasando, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, que nos quitaran esos tumores que tarde o temprano nos iban a lastimar. Los homicidios son algo que Dios abomina, porque vuelvo a repetir, tienen el origen en el odio. Un proverbio popular dice que donde quiera que el Evangelio no es conocido, la vida humana es barata. Donde quiera que el Evangelio no es conocido, la vida humana es barata. ¿Saben ustedes que ahorita en Chiapas hay 43 indios evangélicos que lo están acusando de una matanza de Acteal hace algunos años porque no hay quien nos defienda? ¿Saben ustedes que en Chiapas hace 2 semanas acaban de matar a 2 pastores evangélicos? O sea, la vida es barata. ¿Por qué? Por el odio de las tinieblas a la luz. Y nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos, orar por Pablo Salazar, el gobernador de Chiapas, que Dios le dé sabiduría para saber cómo actuar, orar por nuestro gobierno, porque están sucediendo cosas injustas en el nombre de Dios y matando en el nombre de Dios. Cada día que pasa la vida humana es considerada en el mundo que vivimos de menos valor. En penúltimo lugar dice la Biblia que tampoco se arrepintieron de sus hechicerías. Esta palabra viene del griego farmaco, de donde tenemos la palabra drogas, por lo cual nos habla que en los últimos tiempos los niveles de drogadicción aumentarán y alcanzarán una altura alarmante. Tanto las drogas como cualquier tipo de droga, el alcohol, como cualquier tipo de droga, si me digas marihuana, cocaína, pastillas tranquilizantes, éxtasis, LSD, la droga que tú me digas, el alcohol que tú me quieras mencionar, todos son usados o ingeridos por personas que no pueden enfrentar la realidad en sus 5 sentidos. El problema de un drogadicto, el problema de un alcohólico es que no puede enfrentar la realidad y buscan un anestésico, algo que los adormezca 8 horas, 4 horas, 5 horas y que los haga olvidarse de la realidad tan cruda que están viviendo, sin darse cuenta que es como subirse a la rueda de la fortuna y estar ahí arriba de la rueda de la fortuna. ¡Ay, soy el rey del mundo! Aquí me siento padrísimo, desde abajo los veo chiquititos, pero la rueda de la fortuna tiene que bajar, tengo que volver a aterrizar, tengo que volver a tocar piso y tengo que seguir viviendo en la realidad. La cruda es 1000 veces peor.
Entonces le metes a la coca, le metes a la mota, le metes al alcohol, ¿verdad? Y no te das cuenta que se te tiene que pasar el efecto y sin que te des cuenta, esas horas que pasaste anestesiado o drogado son tiempos en el que tus neuronas, tus cromosomas, tus células de tu cuerpo, las lagunas mentales que se forman, los daños que te haces al corazón, los daños que te haces a los pulmones son irreversibles. Y más clavos, y más clavos, y más clavos. Cada cigarro que te metes es un clavo que le pones al cajón donde te van a enterrar. Las hechicerías nos muestran, ¿verdad?, que el ser humano, al carecer de propósito y significado, tiene que escaparse de la realidad, repito, a través de drogas o de alcohol. Dice la Biblia que después de esto tampoco se arrepintieron de su fornicación. Qué increíble que ahorita prevalezca la inmoralidad. La palabra porneia, apúntalo con P de papá, porneia, es la palabra griega que se tradujo fornicar en el castellano y significa cualquier relación sexual ilícita. ¿Quién puede negar que actualmente estamos contemplando una ola de inmoralidad que ha azotado la humanidad como jamás se había visto desde los tiempos de Sodoma y de Gomorra? Las relaciones sexuales prohibidas en la Biblia son las siguientes. Número 1, relaciones sexuales antes de casarse. Si tú te acuestas con tu novia o con tu novio antes de casarte, la Biblia le llama fornicar. Es un pecado grave sexual. En segundo lugar, las relaciones sexuales ya estando casados con una persona que no sea tu esposo o que no sea tu esposa. Se llama adulterio. Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio sin mancha, sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Proverbios 6, 32, 33 y 34. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que te las. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. En tercer lugar, el homosexualismo y el lesbianismo. Dice en Levítico capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación, dice Jehová. Hace poco estábamos en una junta de los pastores platicando de casos que tenemos aquí en la iglesia y en otras iglesias, y de hombres que todo, acuérdense una cosa, todo tiene su inicio con la pornografía. Todas las personas involucradas en la pornografía comienzan a degradar, a desensibilizar, a minar, a corromper el carácter y las defensas morales. Es un sistema inmunológico espiritual. La pornografía entra y te debilita, y las personas que ya son adictas a la pornografía, tarde o temprano acaban bateando con la zurda y con la derecha. Se vuelven bisexuales, y otros se degradan más hasta tener relaciones con los animales. Pero acuérdate de eso, llega un momento en que no te satisface una mujer y quieres probar más, o no te satisface un hombre, y llegan demonios que son los más fuertes y poderosos ahorita, los demonios sexuales, que te convencen que con una mujer vas a disfrutar más, o con un hombre vas a disfrutar más, o que por lo menos debes de probar, porque ya eso, la mermelada de fresa sabe mejor la de piña o la de guayaba. Dios condena esto, y es un engaño de Satanás. El bestialismo, Levítico 18, 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. Las relaciones sexuales con animales son perversiones. La prostitución, Levítico 19, versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. El incesto, Levítico 18, versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová.
¿Y ahora qué encontramos? Padres, ya no padrastros, papás que violan a sus hijas. Pero traía medio de centenario el viejo, antes de hacer esa abominación. ¿Ves lo que hace el alcohol? ¿Ves lo que hacen las drogas? ¿Ves lo que hace rechazar a Cristo? Llega un momento en que comenzamos a degradarnos, a autodestruirnos, a convertirnos en animales. Y descendemos a niveles más profundos que los mismos animales. Por causa de que no queremos la luz, no queremos la verdad, no queremos la paz que Cristo nos ofrece, no queremos la santidad, no amamos la santidad, amamos el compromiso, amamos la tranza, amamos la mentira, amamos la hipocresía, pues esa te vendrá entonces en tu vida. Pero con Dios no se puede jugar. Él nos pone la bendición y nos pone la maldición para que escojamos, hoy mismo que me escuchas, también a través de la televisión, a qué amo quieres servir. Y finalmente, dice la Biblia, tampoco se arrepintieron de sus hurtos. Los seres humanos de este tiempo han perfeccionado la filosofía del que no tranza, no avanza. En el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 28, la Biblia dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué cosa es hurtar o robar? No solamente es asaltar un banco, no solamente es robar una cartera o asaltar en la calle a los transeúntes. Robar también es engañar con dinero, con tranzas, con fraudes, venderle un coche que ya está molado el motor y vendérselo y no decirle a la persona: este carro está desvielado. Eso es robar a la persona. Ir a una librería o comprar cassettes y libros y dar de crédito 20 pesos y en 6 meses no dar un solo abono es robar a Dios. Un hermano que te presta dinero y no tienes para pagarle, le das 10 pesos a la semana, por lo menos que se vea en tu corazón la intención de que no lo quieres robar. Pero no pasan 6 meses y ni un abono de 1 peso le has dado. Eso ya es un corazón perverso y malo. Y Dios odia estas cosas. Y luego, ¿por qué te va como te va? ¿Por qué no tienes tanto? ¿Por qué no prosperas en la vida? Porque tiene las manos ensangrentadas de tus hurtos, de tus fraudes, de tus engaños, de tus mentiras, de tus hipocresías. Tenemos que ser honestos en las cosas, en los negocios, en el trato con la gente, en la forma como tratamos a nuestros empleados. Robar es a una persona hacerla trabajar más de las 8 horas y no pagarle las horas extras. Es robar a tus empleados. Hacerlos trabajar en días festivos que se les paga triple es robar si no les pagas triple sueldo. Entonces, no solamente robar es asaltar un banco, a un cajero, a una persona que acaba de cobrar. Es tratar deshonestamente a nuestro prójimo. Y los 2 mandamientos más importantes es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se cumplen todos los mandamientos de todos los profetas. Oremos.